Buenas tardes. Vamos a empezar con la mesa de la tarde, la mesa número 2. Nos falta todavía una expositora, pero pensamos que va a llegar en breve, así que les voy a presentar la mesa número 2, que tiene el nombre de Trabajo Informal en América Latina, heterogeneidad de las y los trabajadores informales y ejes de desigualdad, y cuyo propósito es exponer durante la tarde diferentes elementos que dan cuenta de la heterogeneidad del trabajo informal en América Latina, con foco ahora en los trabajadores y no en las unidades productivas. Y la idea es mirar las diferentes características, las diferentes necesidades y las diferentes formas de inserción en el mercado laboral de distintos grupos de trabajadores informales, con una mirada además a los ejes de desigualdad como son clase, género, etnicidad, migración. Y vamos en una primera ponencia. La mesa está constituida, por Lucas Cifuentes de Flaxo Chile, Román Vega y Óscar Fresneda de Colombia, Ciro Ibáñez de Chile y Carmen Roca de Huevo América Latina. En la primera ponencia vamos a tener un panorama general de la heterogeneidad de los trabajadores informales en la región. La segunda va a dar una mirada particular al trabajo informal en Colombia. La tercera va a mirar el trabajo informal en Chile y la cuarta va a mirarlo en el Perú. La primera ponencia está a cargo de Lucas Cifuentes. Él es sociólogo de la Universidad de Chile y candidato a magíster en la Maestría Internacional de Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales que dan la Universidad Central de Chile y la Universidad de Bolonia, y es investigador de Flaxo y investigador en la Universidad de Chile en temas de trabajo y sindicalismo. La ponencia, como les explicaba, se centra en dar una mirada general a la región en cuanto a heterogeneidad de trabajadores informales, tanto desde la perspectiva de los ejes de desigualdad que les comenté, como en la forma en que se insertan en el mercado laboral. Tiene 20 minutos para su presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Antes de comenzar, quisiera agradecer al equipo Flaxo con quienes hemos construido esta ponencia y este proyecto en general, y particularmente esta ponencia agradecer a María José y a Daniel Pérez, que la armamos un poco entre los tres. Como dice el título, que no se nota mucho, yo lo leo bien, pero no sé si ustedes lo logran ver bien, dice heterogeneidad, entre paréntesis, diversidad de los trabajadores informales en América Latina. Porque entre paréntesis es justamente, dado que estamos aquí en la casa de la heterogeneidad estructural, de la teoría de la heterogeneidad estructural, para no apropiarnos del nombre, digamos, y no confundirlo a ustedes, estamos pensando heterogeneidad en un sentido estricto, de diversidad, ¿ya? Lo que queremos mostrarles un poco en esta ponencia es que, según lo entendemos nosotros, la informalidad laboral en América Latina al menos no es un estanco homogéneo, sino al contrario, diverso, por lo tanto heterogéneo, y es un poco lo que vamos a tratar de mostrar. Así que cuando hable de heterogeneidad, no hay que pensar en heterogeneidad estructural, hay que pensar en diversidad, digamos. No obstante, voy a hablar de heterogeneidad. Bueno, en términos muy rápidos, el contenido de esta presentación tiene 5 puntos. Primero, el porqué por qué hablar de heterogeneidad en la informalidad laboral. Segundo, cuáles son los ejes de análisis que nos permiten aprender, digamos, la heterogeneidad de la informalidad. Por una parte, las relaciones de empleo, y por otra parte, los derechos laborales y sociales, y algunos casos específicos. En tercer lugar, vamos a revisar cuáles son estos ejes de desigualdad que nosotros consideramos relevantes para el análisis de la informalidad y de la diversidad de la informalidad. Y luego nuestra propuesta más orgánica, más generalizada, de un marco conceptual que nos permita dar cuenta de este fenómeno y algunas conclusiones que
que bueno, quisiéramos mostrarles básicamente en torno a cuál es la importancia de desarrollar este tipo de análisis. Entonces, en primer lugar, ¿por qué hablamos de heterogeneidad de los trabajadores informales? En primer lugar, como ya quizás se ha dicho un poco, nosotros asumimos la definición de informalidad laboral en función del acento en la presencia o ausencia de protección social y cobertura en salud de los trabajadores. En este sentido, la informalidad laboral podemos encontrarla de manera diversa tanto en el sector informal, como revisábamos en la ponencia anterior, en el empleo informal, y también consideramos que es importante analizar los tránsitos que se dan entre la formalidad, la informalidad, al interior de la informalidad, etcétera. Un poco ya diversidad nos referimos a buscarlo ahí, al interior de estas distintas situaciones, pero también de estas distintas unidades de análisis. Pero para esto consideramos necesario un marco conceptual que permita analizar y dar cuenta en mayor profundidad y detalle de esta diversidad, pero también de la complejidad que implica esta diversidad, o sea que no es un fenómeno fácil de aprender y por lo tanto esto a ratos más parece un experimento que una tremenda tesis científica. Bueno, un poco para mostrarlo de manera simple, en vez de tanta letra, nosotros consideramos que este marco de análisis debe comprender, en primer lugar, dos ejes que son importantes. Por una parte, las relaciones de empleo, ¿ya? Y por otra parte, los niveles de protección y acceso a derechos laborales y sociales, insisto, de los trabajadores y las trabajadoras informales de América Latina. Entonces, en términos de relaciones de empleo nos encontramos con tres grandes situaciones. Una relación formal de empleo, la informalidad, que no sé por qué esto está como corrido, pero bueno, ahí dice empleo informal y dice sector informal, y una situación de desempleo. Y por otra parte, en términos de niveles de protección y acceso a derechos laborales y sociales, podemos ver una gradiente que va desde el cumplimiento de derechos laborales y sociales en cumplimiento total, hasta una situación de ausencia absoluta, pasando por incumplimiento, digamos, una gradiente, se entiende, no son instancias distintas. Y como sabemos, y ya lo hemos visto antes, dentro de la informalidad podemos ver lo que es empleo y lo que es sector. Ahora bien, estos dos ejes que yo propuse, o sea, que nosotros proponemos, deben ser siempre vistos bajo el prisma o atravesados, si se quiere, en función de los ejes de desigualdad, que, como ya dijo Alejandra, y que lamentablemente no sé por qué no se ven bien en la presentación, tiene que ver con clase social, tiene que ver con género, tiene que ver con etnia, tiene que ver con nivel educativo, tiene que ver con situación de migrante. Vale decir, existen distintas situaciones en el empleo informal con distintas características de protección o acceso laborales y sociales, pero que, digamos, están constreñidos o estructuralmente configurados también por otros ejes que son los ejes de desigualdad. La clase, el género, la educación, la etnia, la condición de migrante, etcétera. Bueno, y además, y lo vamos a ver más adelante, es importante también reconocer cuáles son los nichos ocupacionales dentro de los cuales estos trabajadores se concentran. O sea, efectivamente hay una diversidad, pero también hay ciertos patrones de concentración ocupacional que es importante conocer. Tengo que apretar tantas cosas que me confundo. Bueno, en términos de las relaciones de empleo, un poco esto ya lo expliqué, como estaba en el cuadro anterior, aquí un poco más como una especie de zoom, tenemos relaciones de empleo, ya dijimos, los trabajadores formales, los informales divididos analíticamente nomás entre el empleo informal y el sector informal y el desempleo, atravesados, como les decía, por los ejes de desigualdad. Ejes de desigualdad que cruzan tanto a los formales como a los desempleados, incluyendo a los informales. Ahora bien, dentro del empleo informal, vale decir, aquellos trabajadores informales dentro del sector formal, digamos, dentro de la economía formal, nos encontramos típicamente con trabajadores dependientes informales, vale decir algo que se conoce también como asalariados encubiertos.
Vamos a ver luego ejemplos de aquello, pero estamos pensando siempre en situaciones de informalidad dentro de espacios laborales típicamente formales, por decirlo de alguna manera. Y por otra parte, en el sector informal es donde nos encontramos con trabajadores autónomos independientes, también muy conocidos como emprendedores o microempresarios, qué sé yo. Ahora bien, un panorama más o menos general, o que nos permita dar cuenta un poco de esta heterogeneidad que estamos hablando en función de unas situaciones de empleo. Lo vemos en el siguiente gráfico, donde vemos el porcentaje de trabajadores ocupados urbanos sin protección en salud según situación de empleo. Esta situación de empleo son la barra azul son los asalariados, la barra verde son los trabajadores independientes y familiares no remunerados, y la barra naranja es el servicio doméstico. Y podemos ver que en todos los países que ahí aparecen, muestra por una parte que salvo en Chile y en Uruguay, en todos los demás países, todas las categorías o todas estas situaciones de empleo muestran desprotección en salud de más de un 15% y hasta un 50%. O sea, podemos afirmar que en todos estos países que se muestran ahí, salvo en dos, los niveles de desprotección en salud, por ejemplo, de los trabajadores asalariados, lo que sería clásicamente un trabajador formal, al menos un 15% y gasta un 50% no tiene protección en salud. ¿Y para qué decir de las otras categorías como trabajadores independientes o servicio doméstico? Y si miramos en los mismos, casi en los mismos países, con la misma división de situación de empleo, asalariados, trabajadores independientes y familiares no remunerados y servicio doméstico, vemos que inclusive en Chile y Uruguay, que eran los que un poco se salvaban los asalariados en temas de protección de salud, tienen sobre un 10% de desprotección en términos de acceso a la salud. Y las demás situaciones digamos, de las otras categorías ocupacionales en todos los países son altísimas, llegando incluso algunas, como Paraguay, México o Argentina, al 100% de no tener derecho a pensión. Me equivoqué, era derecho a pensión, no a salud. Un poco esto nos sirve para ver que, para reafirmar esta idea original de esta presentación de que la informalidad atraviesa, obviamente a todos los países, pero también incluso a distintas situaciones de empleo, tales como los trabajadores asalariados. Acá, por ejemplo, para ver el caso de Chile, podemos ver por una parte, en términos generales, en el cuadro de arriba, una división general entre trabajadores formales, que son casi un 56, 59%, la informalidad más de un 40% y los desempleados más de un 12%, pero si luego hacemos un zoom, un lente en la barra de los informales y los desagregamos, vemos que nos encontramos desde empleadores sin protección hasta asalariados encubiertos, pasando por los dependientes sin protección, independientes con subordinación e independientes autónomos. Obviamente hay una concentración importante en estos dos, pero nuevamente la idea es como remarcar que esto atraviesa, insisto, desde los empleadores sin protección, desde empleadores hasta independientes autónomos. Ahora, si miramos de nuevo para el caso chileno, todos estos últimos dos datos están sacados de la encuesta ENETS que se aplicó acá en Chile, en que la informalidad se mide por protección en seguridad social y salud. Si vemos ahora en lo que tiene que ver con la distribución por ocupaciones, podemos observar una gran concentración de informales en trabajadores no calificados por una parte, en trabajadores de servicio y comercio, y en operarios y artesanos de arte, mecánica y otros oficios. O sea, ahí están los no calificados, los trabajadores de servicio y los artesanos de mecánica y otros oficios. O sea, hay una concentración importante en eso. No obstante, es interesante ver que si bien las mayores concentraciones se encuentran ahí, existen todas estas otras categorías como son empleados de oficina, agricultores, técnicos profesionales de nivel medio, que están presentes, o sea, que tienen niveles de informalidad en alguna magnitud. Y además, si lo comparamos con las proporciones de los trabajadores formales, vemos que hay algunas similitudes, pero por ejemplo en las concentraciones más amplias, pero no obstante esas similitudes, las magnitudes son bastante más altas. O sea, por ejemplo, en lo que son los no calificados pasamos, para que se entienda bien, esta barra de trabajadores formales está diciendo cómo
en los trabajadores formales se distribuyen las distintas ocupaciones. Entonces hay un 17% de trabajadores no calificados formales, pero esos mismos trabajadores no calificados en el área de los informales son casi un 30%. Y así estas cifras van aumentando y nos muestran que se repiten los patrones de concentración de ocupaciones, algo que puede ser más o menos evidente, pero que los niveles de informalidad son bastante más amplios. Ahora bien, siguiendo en esta idea de las relaciones de empleo, vamos a revisar 3 casos, que son casos que hemos escogido como casos paradigmáticos que hemos ido encontrando en la literatura y en trabajos propios también. En primer lugar, vamos a ver lo que sería el informal clásico, entre comillas, que son los trabajadores autónomos e independientes. Acá, esta es una investigación de Carstensen del año 2012, que es un estudio sobre trabajadores a domicilio de la industria textil en Puebla, en México, que es interesante porque por una parte muestra al trabajador clásico a domicilio, pero en este caso también llama la atención y es importante ver que hay una articulación más amplia en términos de cadenas de producción. O sea, estos trabajadores a domicilio están incorporados en cadenas de producción más amplias que otorgan ciertas características. En términos muy claros y muy breves, acá los trabajadores a domicilio, en estos pequeños talleres autoorganizados, digamos, por ellos mismos, hay responsabilidad de la organización, de los costos de trabajo y de los medios de producción. Existen relaciones de dependencia y subordinación con el patrón, que es algo que aparece claro en la cita de al lado, que por tiempo no la puedo leer. Y en definitiva, digamos, estos trabajadores a domicilio son obreros y dueñas de los medios de producción que, digamos, realizan la transformación de su fuerza de trabajo por su propia cuenta, bajo el régimen de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que las contradicciones características de una relación capital-trabajo se trasladan y se dislocan hacia el interior de los talleres que terminan siendo hogares y sujetos familiares, vecinos, qué sé yo. O sea, la contradicción clásica entre un empleador y un trabajador se lleva al espacio familiar, del hogar, de este taller meramente constituido. Luego veamos los informales dependientes, que sería como aquellos trabajadores que están dentro del empleo del sector formal, pero con empleo informal, ¿ya? Nosotros realizamos, el equipo Flaxo, 2 estudios en el sector público, un sector que, digamos, por definición debería ser formalizado, estable, regular, etcétera, para Chile y Colombia. Generalmente, el trabajo informal dentro del Estado es aquel que se denomina trabajo honorario subcontrato, en el cual supuestamente uno, trabajador o trabajadora, entrega un servicio al Estado. Pero esto lo único que hace, y hasta hace poco había un par de amigos aquí que trabajan para el Estado en esas condiciones, es ocultar relaciones efectivas de dependencia y subordinación y continuidad, digamos. O sea, hay, insisto, de nuevo una trampa, porque efectivamente hay una relación laboral entre un trabajador y un empleador, que en este caso es el Estado. Y en ese sentido, una de las consecuencias de aquello es una pérdida de derechos que han estado siempre como aseguradas por la condición de empleo regular. Bueno, dado que estamos medio cortos de tiempo, hoy tenemos algunas cifras donde muestran los altos niveles de informalidad en función de que no existe derecho a pensión en el Estado, 40%, 32% en Brasil, en Chile un 14%, casi un 9%, etcétera. Luego, por último, en términos de los ejemplos, vamos a revisar lo que hemos denominado la zona gris. ¿Por qué zona gris? Porque un poco, ¿por qué zona gris? Porque son trabajadores que no cumplen ni totalmente con la condición de dependientes informales ni con de autónomos e independientes. Y consideramos que, y no se logran diferenciar bien el uno del otro, y consideramos que el caso de la subcontratación es bastante claro al respecto. La subcontratación aparece nuevamente con una relación laboral encubierta, donde la subordinación y la dependencia se encuentran desdibujadas para el trabajador. Esto lo entendemos en el sentido de que quien me ordena las tareas es un empleador, pero a quien me contrata y quien me paga es el otro. Y suelo estar trabajando donde quien me ordena, pero luego voy a mi finiquito a quien me paga, digamos. Eso, que es la relación tradicional de trabajo, se desdibuja y dificulta evidentemente el acceso a los derechos sociales de manera continuada, dado que, dada esta condición temporal y desdibujada,
el riesgo de estar permanentemente cayendo al desempleo, excluyéndome del mercado del trabajo, es permanente. Y ahí tenemos unas cifras que muestran para Colombia que casi un 30% de los trabajadores está subcontratado, y en Chile vemos que por tamaño de empresa aquellas que más subcontratan son justamente las grandes empresas que subcontratan hasta más de un 50%. Ahora bien, el otro eje que habíamos dicho que era importante revisar era el del cumplimiento o incumplimiento de los derechos sociales y laborales. En este sentido, habíamos dicho que existía una gradiente entre un cumplimiento de derechos sociales y laborales total, si se quiere, y un nulo nivel de cumplimiento, pasando por una gradiente en que da poco, si se quiere, de menos a más o de más a menos, donde la informalidad ahí está siempre al medio. Muy rápido, porque me queda poquito tiempo. El dinamismo de la informalidad, en la medida en que se mueve tanto para allá y para acá, y de la economía informal, implica que hay que el acceso a ciertos derechos es episódico, o sea, no es permanente, y eso genera grados de incertidumbre, por ejemplo, estas lagunas previsionales o periodos en que no tenemos salud asegurada, y esa incertidumbre se transfiere inmediatamente a la vida personal y también a la vida familiar. Entonces, por lo tanto, la necesidad de medir estos ámbitos de seguridad requiere ser un poquito más compleja, y en ese sentido la propuesta es que tienen que haber tres dimensiones. Por una parte, la existencia o no de dichos beneficios, incluyendo las diversas dimensiones de la protección social. Por otra parte, si estos beneficios se constituyen o no como un derecho o se deben cumplir ciertos requisitos para su acceso. Es decir, si simplemente por ser trabajador o por ser un ciudadano tengo derecho a acceder, o acaso tengo que hacer algo, cumplir con alguna cuestión, con alguna condición para poder acceder a ello. Y por último, si ese ejercicio si ese derecho se ejerce plenamente o propiamente tal, en cuanto a mi oportunidad de acceder a ello, como en la calidad. Y estas tres dimensiones constituyen, y me apuro, lo que podemos entender como una gradiente de derechos sociales y laborales para la informalidad, en que podemos observar desde por lo que sería, por ejemplo, una seguridad social justa o total, que incluye derecho a salud, afiliación, financiamiento, etcétera, hasta lo mínimo, si se quiere, el primer paso, lo mínimo que no le gustaba hablar acá, que son los derechos a pensión en términos de afiliación, etcétera. Pero además es importante conocer y saber que dentro de esta escala, que incluye también los derechos laborales, hay formas distintas de acceder a ella. O sea, tenemos formas no contributivas focalizadas, tipo subsidio, tenemos formas contributivas, o sea, que yo tengo que cotizar en mi relación laboral para poder acceder a ella, o también existen, al menos la posibilidad, de un financiamiento universal mediante impuestos generales no contributivos. O sea, yo los impuestos que pago por, qué sé yo, vivir y trabajar y ganar plata, etcétera, me permiten un acceso universal a estas cuestiones. Por último, insistir en esta idea de que todas estas, todos estos dos ejes que hemos visto deben ser vistos siempre y atravesados por los ejes de desigualdad que mencionamos anteriormente. Básicamente, o sea, esto tiene generalmente dos explicaciones. Una, que decimos siempre aquellos sectores más desprotegidos, vale decir, los de quintiles más bajos, las mujeres, los jóvenes, los migrantes son los más desfavorecidos. Eso es cierto. Eso va a ser siempre cierto, tengo la impresión. A menos que cambien mucho algunas cosas. Y aquí lo muestra, si pueden ver los porcentajes de los quintiles más bajos, de los más jóvenes o de los con menor nivel educacional. Pero lo que nos llama la atención, en este caso mirando a Colombia, el estudio de caso que elaboraron los compañeros aquí a mi derecha, es que encontramos empleo informal incluso en los quintiles más altos, en los niveles de educación superior más altos, en aquellas edades promedio que supuestamente tienen una estabilidad laboral más clara. ¿Eso qué nos dice? Que la informalidad, insistimos, está presente transversalmente en términos de acceso a la seguridad social o a la salud. No obstante, no podemos engañarnos tampoco, aquellos sectores con mayor niveles de ingresos o con mayores niveles educacionales tienen otros recursos con los cuales sortear la precariedad que puede llevar la informalidad. Si se quiere, esta informalidad blanda que habla el profesor Campero. Pero en términos de fenómenos de presencia de la informalidad están ahí.
Dado toda esta vuelta, y ya pasándome un poquitito, pero ojalá me aguanten, porque esto es lo más importante, llegamos entonces un poco a decir cuál, entonces, según todo esto que he explicado muy rápido, sería el marco de análisis final para poder abordar el problema de la heterogeneidad, de la diversidad, de la informalidad en los trabajadores informales. Entonces llegamos a este cuadro, donde, que ya lo hemos ido revisando de a poco, entonces sabemos estos dos ejes que son las relaciones de empleo, niveles de protección social, abajo los ejes de desigualdad en términos de clase, género, etnia, etcétera. Sabemos que aquí, dentro del empleo informal, están aquellos asalariados encubiertos que hemos denominado, y que en el sector informal están estos emprendedores y microempresarios, y en los niveles de incumplimiento, y podemos ver también ciertas, los nichos ocupacionales, agrícolas, manufactureros, construcción, transporte, etcétera, en los autónomos, trabajadores a domicilio, vendedores ambulantes, recicladores, etcétera, y esta zona gris que nosotros damos como ejemplo de subcontrato, pero lo son también el part-time, o trabajo parcial, o el trabajo temporal, etcétera. Ahora, antes de finalizar, es importante una última observación. Por ejemplo, nos encontramos con estas cifras, que son los cambios en la estructura del empleo entre el segundo trimestre del 2008 y el 2009 para países de América Latina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú, y vemos que en ese periodo hubo un aumento del empleo informal de un 0,7%, a la vez que una disminución del empleo formal de un 0,7%. Eso estamos entendiendo que hubo un traslado del mismo mercado de trabajo, de la misma proporción se fue por un lado y por lo tanto disminuyó la otra. Aumentó el informal y disminuyó el formal. Pero luego, si hacemos un zoom en el empleo informal que aumentó, vemos que la gran mayoría de este aumento fue en el sector informal y que la disminución en el empleo informal del sector formal y en el empleo informal del sector doméstico, esto parece un poco trabalengua, es menor, ¿ya? ¿Qué conclusión podemos sacar con esto? Es que hay tránsitos permanentes desde la formalidad a la informalidad. En ese sentido, la informalidad se debe entender como un fenómeno eminentemente dinámico que debe dar cuenta de la movilidad temporal de los trabajadores en términos de su paso desde la formalidad a la informalidad y viceversa. Esto lo dice Bertanau y Gasparini. Y también podemos pensar en los tránsitos desde la informalidad al desempleo o desde la informalidad al empleo formal y así. Entonces, por último, podemos ver ciertas relaciones o tránsitos de ida y de vuelta del trabajo formal al informal. Por ejemplo, hay estudios de El Salvador y México, que no voy a alcanzar a detallar, pero que muestran porcentajes de entre un 5 y un 7% de tránsitos de la formalidad a la informalidad. También existen tránsitos entre la informalidad, desde el empleo al sector, y por supuesto tránsito desde la informalidad en general al desempleo y desde la formalidad al desempleo directamente. O sea, digamos, gente que preferiría pasar de un empleo formal al desempleo antes que transitar por la informalidad, dado que tiene seguros de cesantía, cuestiones por el estilo. Estos tránsitos son hipótesis que nosotros hemos planteado porque hay poca evidencia, pero en términos como deductivos consideramos que son los que se dan con mayor, de manera más común. Y ahora sí, realmente, por último, las conclusiones, que tienen que ver con por qué es importante analizar la heterogeneidad de los trabajadores informales. ¿Para qué nos sirve? En primer lugar, porque hemos visto que hay distintos grupos de trabajadores que tienen distintas realidades y distintas necesidades. La informalidad, ya lo revisamos antes, no es un componente estanco, no son exclusivamente recicladores y vendedores ambulantes, sino que hemos visto que hay de todo. En segundo lugar, una cosa más práctica, que la elaboración de políticas públicas orientadas a reducir las inequidades en el acceso a la salud y a la seguridad social de los trabajadores informales deben tener en cuenta estas diferencias, porque, insisto, no son todos iguales. En tercer lugar, la noción de empleo informal, que nos brinda una mirada más amplia al concepto, incluye grupos de trabajadores informales dentro del sector formal, y esto implica, por lo tanto, y un poco el señor Lederman lo decía, implica desafíos distintos para el estudio de este tipo de trabajadores que deben ser considerados como sujetos de políticas también. En ese sentido, el estudio de la heterogeneidad de los trabajadores informales de distintos ejes permite un análisis más integral y más complejo del fenómeno, más allá de una pura diferenciación de ocupaciones o actividad económica en que se desempeñan los trabajadores informales.
Y también, por lo tanto, hay una necesidad que está pendiente de conocer los tránsitos que mostraba yo anteriormente en estas flechas que iban de la formalidad a la informalidad, al desempleo, etcétera. Conocer, saber las causas de estos tránsitos para el diseño de políticas de empleo y también para el diseño de políticas de formalización laboral adecuadas. Muchas gracias.